¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a la Revista Universal en este jueves, ya jueves 3 de agosto. Y antes de empezar nuestro programa del día de hoy, debo hacer una pertinente aclaración. Se trata, como ustedes saben, en la Revista Universal de abordar temas con un enfoque periodístico, siempre tratando de renovar este ángulo de análisis. No somos presuntuosos ni pretendemos inventar el hilo negro o el agua tibia, pero sí estamos convencidos de que en esta celeridad en que hemos caído, y sobre todo los medios con los recursos tecnológicos actuales, pues pareciera que vamos cada vez corriendo más rápido y con mayor velocidad, que a veces nos impide la reflexión, el momento de pausa, el momento de calma que nos permite ver otra perspectiva en el paisaje. Este es el espíritu que nos ha animado en la Revista Universal a lo largo ya de casi 14 años que cumpliremos en un mes. Hoy, curiosamente, estamos en una cifra muy cercana a los 650 programas. Siempre con este espíritu de servicio a través de una estación pública como es Frecuencia Tech, Conciencia en la Radio. Y el tema que vamos a abordar hoy es desde esta perspectiva de este programa. En forma alguna implica responsabilidad o participación de Frecuencia Tech en la misma. Es un punto de vista de análisis sobre el problema que se ha suscitado a partir del cambio de programación en la estación Opus 102. Y iba yo a llamarle estación hermana porque pues son estaciones culturales como las conoce el pueblo, Opus 1510 en la frecuencia AM y desde luego Frecuencia Tech, Radio Universidad y por supuesto también Radio UDEM. Hoy para abrir el diálogo nos acompaña el maestro Abraham Nuncio, la ya casi doctora Jimena Peredo y el maestro también casi doctor ya Manuel Yarto, ambos, o quiero decir los tres destacadas figuras en la comunicación, en el periodismo y en los medios. Les agradezco mucho que se hayan podido escapar a este programa y que nos acompañen aquí en vivo, a los tres. Gracias a ti. Bien, pues yo quisiera empezar y no obviar tiempo. Si cada quien quisiera empezar planteando brevemente, como abriendo el diálogo, su posición, porque estamos en una coyuntura, en donde por un lado vemos el problema reflejado concretamente en el caso Opus 102. Algunos de nosotros tenemos una perspectiva un poco más amplia, en el sentido de que se está desdibujando el papel de los medios públicos. No es un rumor lo que quiero echar a andar, pero pues se habla por ahí, se dice, ya saben las filtraciones raras que hay en este ambiente, se dice por ahí que para Radio Universidad también se está preparando algo así. Esto habría que confirmarlo, insisto, no estamos dando oídos ni entradas a rumores, pero cuando el río suena, sabemos. Y uno de los problemas que estamos enfrentando en concreto con Opus 102 es que se dice una cosa y se hace otra. Entonces, los invito a que con el ejercicio pleno de la libertad que caracteriza sus respectivas carreras profesionales y desde luego también a este programa, pues nos expliquen, nos expongan cuál es su postura al respecto de esta situación. Empezamos con las damas, ¿les parece? Ay, qué Muy mal, bien, claro. Caballeros. Bueno, a ver, primero que nada, yo creo que Opus fue un proyecto que logró consolidarse, que tuvo una función social. Hablo en pasado, pero porque en este momento ya no está. O sea, aunque nos digan que está en 1510 AM, es imposible captar esta señal en la zona metropolitana. Y si se capta en alguna ranchería, pues no se puede escuchar música clásica sin un sistema estereofónico. Es imposible, francamente es una falta de respeto a la música. Primero que nada yo quisiera agradecer a toda la gente que desde hace 20 años trabajó en Opus, hizo un proyecto increíble, fue un acto de confianza en la cultura, un acto de confianza en la capacidad transformadora de la música. Creo que su función educativa fue grande. Muchos músicos, tenemos la sinfónica de nuestra universidad, que es de primera calidad, y estoy segura, como ayer lo comentaba en un programa de radio que estuve, se comentó
que muchos estudiantes de música pues se enamoraron de la música gracias a Opus, porque en la radio que tenemos actualmente aquí en la ciudad de Monterrey era la única que nos ofrecía este tipo de programación, no nada más de música clásica, de conciertos, sino una variedad de música culta, música con tradición, música que su intención primera no es comercial, no es ganar rating, es una función estética, que no la que hay música para todo y aquí lo sabemos y a todos nos gustan de todo, pero esta estación en su principal función era precisamente dar un servicio social, un servicio público, que es el servicio que da la música. Entonces todos esos conductores que trabajaron, y yo que fui muchas veces a Opus, yo veía las instalaciones que estaban, bueno, desde hace 20 años, bueno, se renovaban a lo mejor los escritorios, etcétera, pero la tecnología con la que estaban trabajando desde hace 20 años no se había renovado, y los mismos conductores no se veía, pues como la mayoría de los empleados de gobierno, pues no son tomados en cuenta, van ahí a trabajar con el estrés de caerle mal al jefe, de todos los vaivenes políticos. O sea, yo no quepo en gratitud de todos esos conductores que hicieron programas de primera calidad, bien producidos, con unas investigaciones que tú agradecías, te explicaban la música de una manera que la disfrutabas más. Entonces yo quisiera comenzar con un agradecimiento a todas las personas que formaron parte de, que hoy seguramente están más desconsolados que nosotros. Yo siento un enorme desconsuelo porque era una radioescucha fiel. Me generaba un enorme placer y consuelo saber que había alguien en esa loma larga que con todas las carencias del mundo estaba tratando de comunicarse con nosotros. Y muy pocas estaciones pueden decir eso, esa vocación. Entonces, primero yo quería comenzar con este agradecimiento, que lamentablemente uno cuando disfruta la presencia de algo, como de esta buena música, pues lo da por sentado y no lo agradece, ¿no? Está ahí, tal cual, ¿no? Piensas que nunca se va a ir, ¿no? Como un buen amigo que un día se muere. Pues así nos pasó con Opus, ¿no? Porque esa fue la sensación, o sea, nos la quitan de un plomazo, arbitrariamente, y todavía es más conflictiva esta apropiación porque se trata de una radio pública y este tipo de manejos son totalmente inapropiados. En general, pues todos sabemos que la onda radiofónica es de todos, es de la nación. Así es. Podríamos discutir, y yo creo que es válido, todas las calidades de música y de programación que nos venden, pero en una radio pública, pues es el elemento central. Es correcto. Abraham, ¿quisieras continuar? Mira, en principio, quiero decir que quienes disfrutamos, y no somos pocos, ¿no?, de la música clásica que ofrecía 102.1, Opus 102.1, pues realmente nos sentimos indignados, no solo por las formas, por el trato injusto que se les da a quienes todo lo que hicieron, como dice Jimena, fue aportar su entrega al desarrollo de un aspecto de la cultura que nosotros veíamos ciertamente como un continuum. Desgraciadamente ocurre que a este continuum se lo detiene, se lo fractura, pensando que se va a competir con la radio comercial. Por un lado no se compite con la radio comercial, porque la radio comercial pues tiene muchos años difundiendo lo que ahora está difundiendo 102.1, es decir, contenidos pues francamente manidos, sin ningún proyecto, sin ver hacia dónde se va, qué es lo que se quiere. Lo que sí está muy claro es que se está haciendo negocio por parte de quien inició la disrupción de la música clásica, que es la locutora Olganelli García González, porque pues ella se maneja aprovechando lo que es la plataforma de 102.1 para hacer sus negocios. Ella siempre los ha hecho con la radio comercial, pero ahora desde adentro, como ocurre con muchas cosas,
se le abre la puerta a quien va a explotar lo público en favor de sus muy particulares intereses privados. Eso creo que es una absoluta aberración, pero también un abuso. Es un abuso de la autoridad. Un abuso que permite que por un lado no se pueda competir como se dice que se quiere competir, y por el otro lado que se expulse de manera grosera y que se ubique en AM lo que ya se sabía de antemano que no iba a funcionar. Es decir, lo que tú oyes pues, es la estática y una serie de ruidos, ¿no? En esta frecuencia, en vez de la música clásica, que se prometía que simplemente se la iba a trasladar como si fuera de una habitación a otra. Pues mentira, ¿no? Yo creo que aquí hay que tomar en cuenta para el análisis una serie de cuestiones. Mira, la ley federal de radio y televisión advierte que la radio y la televisión constituyen una actividad de interés público. Y cuando se trata de esto, entonces el interés privado pues tiene que quedar de alguna manera, y sobre todo en medios que dependen del gobierno, que no son medios públicos. Aquí eso habría que irlo aclarando. No, en México prácticamente no existen medios públicos. Hace un par de años se creó lo que se llama algo así como Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. Sí, es correcto. Pero no se ha avanzado demasiado en ese sentido. Entonces no tenemos, de hecho, medios públicos. Los medios públicos tienen un estatuto diferente. Es decir, son medios que ciertamente financia el Estado, pero que tienen una característica primordial: su independencia editorial. Y entonces es allí donde entra precisamente la ciudadanía con sus conocimientos en torno a los temas que puede manejar una radio pública, y con un consejo como el que tiene precisamente el sistema de radiodifusión de carácter federal, en donde a sus consejeros se los escogió con una serie de normas precisas, claro, muy claras y de carácter democrático, porque incluso la Ley Federal de Radio y Televisión establece, ¿así lo establece? Que la radio debe fortalecer las convicciones democráticas, la unidad nacional y la amistad y cooperación internacionales. Está muy claro eso. De lo cual, con ese movimiento estamos absolutamente apartados. Lo hemos estado casi siempre, pero con esa maniobra... Claro. ¿No? Si me permites un comentario muy breve. Recientemente TV UNAM y Canal 11 ya anunciaron la formación de estos consejos. De consejos ciudadanos. Es correcto. Eso es cierto. Y yo creo que nosotros tendríamos que explorar precisamente esa posibilidad, pero yo no sé hasta dónde pudiéramos tener respuestas pues adecuadas, porque lo que hasta ahora se ha respondido es en condiciones de una arbitrariedad y un abuso demasiado notables como para pensar que se puede entrar en un diálogo. Hay que buscarlo, eso sí, hay que buscarlo con las autoridades del Estado y también con las que nos representan, el Congreso, los diputados federales, todos aquellos que tienen una responsabilidad y que no han respondido. Cierto. No han respondido hasta este momento, ¿no? Entonces, como nos dices, no solo son las formas, sino las implicaciones que hay detrás de todo esto. Claro, porque si se trata, pues, de que lo público se convierta en privado, pues, hombre, mira, las universidades son elitistas, como se dice, o se dice acerca de lo que era 102.1, Opus 102.1. Elitista, pues las universidades son elitistas, pues vamos a desaparecerlas porque además son públicas, para dar lugar a la
a los negocios privados, cualquiera que sean estos. Entonces, pues eso es absolutamente inaceptable. Escuchamos a Abraham Nuncio y ahora al maestro Manuel Yar. Yo quisiera poner el dedo en el renglón en ciertos puntos. Tiene muchas facetas este hecho. El hecho fue, el gobierno trasladó Opus 102.1 de FM a AM a una frecuencia que no tiene posibilidad de ser escuchada, ¿sí? Entonces ha surgido un movimiento ciudadano, creo que es parte de esta discusión, para analizar una solicitud o demandar que la autoridad regrese 102.1 FM a Opus. Ese es el punto. Yo aprovecho este espacio para pedirle al gobernador que rectifique, que reconsidere y que devuelva la estación. Para mí es el punto fundamental. Tiene muchas facetas y quisiera dentro de esas tocar algunas. El político ciudadano. Porque podemos discutir sobre qué es cultura y qué es propaganda, todo eso, pero yo quisiera nada más acotarme en lo político. Creo que el gobierno y el gobernador particularmente demuestra incapacidad cuando dice, lo hice porque quiero y ya. Que eso fue lo que se atrevió a decir, que me pareció un gesto de falta de acción política. Eso no es hacer política, eso es una actitud medio dictatorial. Entonces le pido que rectifique y que actúe como un político. Un político debiera a escuchar al pueblo, escuchar a la opinión pública, y aquí es interesante también hablar del descontento ciudadano que ha ido creciendo, ¿sí? Y que ha generado cierto desprecio hacia la acción gubernamental. El gobernador está perdiendo porque se metió en un berenjenal, ¿sí? Sus asesores de comunicación no lo supieron apoyar, y luego ha ido en un proceso muy llamativo que quisiera destacar. Domingo, ¿sí? Vamos a detener eso de pasar de FM a FM. Domingo, lo dijo, ¿sí? Lunes, no cumple su palabra, miente y cambia la estación, ¿sí? Eso le pierde credibilidad. Luego viene el miércoles, en donde dice, yo lo hice solito en la sala de mi casa, ¿sí? Y se friegan todos. Eso fue lo que dijo el gobernador. ¿Así lo dijo? Casi. Eso que le dijo a los locutores es tan inadmisible como lo que nos dice Abraham. Es una falta de respeto. Son trabajadores del empleado y deben callarse y aceptar las decisiones que se tomen. Alguien decía en Facebook, oiga señor, usted es empleado mío, servidor público, entonces voy a descansar. La raza paga, ¿no? Digo, la raza manda. Pero interesante es lo que pasó ayer. Lo que me parece muy interesante es cómo el secretario de gobierno de alguna manera dice, oigan, ¿saben qué? Lo que pasa es que estamos atorados por culpa del gobierno anterior. Es bien fácil echarle la culpa al gobierno anterior, porque cometió suficientes errores para echarle muchas culpas. Sí, claro. ¿Y qué dice? Lo mismo dice, pasa en el municipio. Sí, exactamente, las deudas de Margarita. ¿Y qué dice? Más adelante vamos a regresar Opus a FM. Eso es lo que dice. Pero fíjense cómo el bamboleo se parece a Trump. Se cambia de opinión cada 5 minutos. Se parecen bastante. Entonces creo que el gobernador necesita rectificar, necesita sentarse, pensarlo, si quiere tener futuro político, ¿sí? Que pareciera que eso es lo que quiere, ¿sí? Pareciera que es lo que más le importa. Exactamente, pues debiera analizar que lo mejor que puede hacer es regresarle a la ciudadanía, a un sector, no a todos, a Jimena, a los que escuchamos 102.1 FM, ¿sí? Insisto en SFM, que lo regrese. Es lo mejor políticamente que puede hacer. Hay una cuestión ahí interesante que nos hacen sentir a los radioescuchas de Opus 102.1 como una minoría aplastante. Y el mismo gobierno no sabe cuántos somos. O sea, muchas veces el gobierno toma, y esto ha sido clave en esta discusión, hablan de la gente. Para que más gente quiera, la cultura es de todos, sin nunca definir qué es todos, qué es gente. ¿Y qué es cultura? Y qué es cultura. ¿Y quiénes somos los que escuchamos Opus? Uh-huh. Creo que ahí se manipula, perdón Manuel, se manipula mucho lo que es la voluntad general, se le hace pasar, realmente se le disfraza con discurso de una imposición. Nunca se nos preguntó a los radioescuchas nada, uh-huh. nunca han demostrado con encuestas, con estudios, nada. Todo ha sido sin argumentación, todo ha sido sin razón, así como tú lo mencionas, ¿verdad? En la sala de su casa. Quiero nada más terminar un poquito. Otro aspecto que merece el gobernador reflexionar es el aspecto legal, la implicación legal. Ya hay una demanda en el INE contra él, ¿sí? La Comisión Estatal de Derechos Humanos también le pidió
respetuosamente que lo regrese. Entonces, también tiene implicaciones legales que él tiene que ver, ¿sí? Sí, a lo mejor la audiencia de Opus, quiero agregarlo, es una minoría, pero es una minoría activa que también tiene derechos a escuchar cierto tipo de música. O sea, pop, la oferta es gigantesca, pero nos redujo la oferta de una música, ¿cómo le llamaremos? ¿Música culta? Sí. Pues sí. Sí, sin un afán de generar un debate de cultura. Y por último, el debate que se ha generado a través de redes, a través de la opinión pública, a mí me lleva a dos conclusiones que me parece importante poner en la mesa. Por una parte, la capacidad de diálogo ciudadano que generan las redes sociales, ¿sí? El descubrir la dificultad que tenemos los ciudadanos que nos manejamos en redes a enfocarnos en el problema. Se genera una desviación que terminan hablando de su abuelita, cuando el tema es Opus, ¿sí? Y terminan hablando. Entonces creo que como ciudadanos, si queremos crecer más, necesitamos aprender a tener capacidad de un pensamiento crítico profundo y enfocado, ¿sí? Y yo le pido a la audiencia concentrarnos en identificar cuál es el verdadero problema y no desviarnos porque perdemos mucho tiempo, ¿sí? Y por último, veo una falta de iniciativa y liderazgo, ¿sí? Oigan, hagan esto de la ciudadanía. Oigan, hagan esto. Incluso yo mismo, yo puse, oye, ¿por qué no encabezas tú una protesta pública? Nadie dijo sí. Nadie quiso encabezarla. Eso me preocupó como ciudadanía. Nuevo León, que es un pilar en muchas áreas, revela una falta de iniciativa. Nadie quiso. Yo puse en Facebook, oigan, pues yo me voy a parar de 7 a 8 en Palacio de Gobierno, el que quiera ir. Y ahí empezó a crecer la bola de nieve. Ahí empezó a crecer, yo también voy, Gato, yo también. Y ya van como 1000 gentes que dicen que van a ir, a lo mejor van más. Pero yo pensé que había otras personas y me doy cuenta que nos falta iniciativa. Me incluyo porque yo me tardé en tomar la iniciativa, pero nos falta iniciativa. No quedarnos, oigan, ¿y por qué no hacen esto? Oigan, ¿y por qué no le ponen música? Oigan, ¿y por qué? No, iniciativa de hacer. Como ciudadanos nos falta. Es lo que quería comentar. Sí, yo también pienso que hay esa ausencia porque ya para este momento nosotros debiéramos tener expresiones o bueno, finalmente posiciones de parte de los organismos empresariales, de parte de aquellos organismos ciudadanos que se definen más o menos por el lado empresarial, porque son ellos los que de repente aparecen como los ciudadanos o como la ciudadanía. Aquí quiero decir que ciertamente a mí me empezó a preocupar la presencia del programa de Organelli González y entonces, bueno, pues llamé a quienes de alguna manera conozco, ¿no?, a firmar una carta que le fue entregada al gobernador el viernes, ¿no?, con las firmas de alrededor de 50 personas. Entonces, en esa carta se le pedía que precisamente revisara la situación de radio donde se estaba creando esta distorsión con el programa de Organelli González. Que bueno, pues es un programa de cualquier doctora corazón de las que aparecen pues en ciertos momentos, ¿no? A mí me parece que sí hay una falta de sensibilidad, obviamente, porque mira, hay ejemplos. Antes de que naciera Opus 102.1, que fue pues en los años 80, hace unos 30 años más o menos. Más o menos, ¿sí? Creo que 91. Bueno, se le puso así. Ajá. Pero sí quisiera mencionar esto, quizá no tanta manera de anécdota, porque pues tiene ya un carácter histórico. Cuando en 1975 yo le pedí al gobernador, que era entonces que me permitiera a nombre del Partido Comunista Mexicano tener un programa, me dijo, adelante, cómo no, nada más habla con fulano de tal, ¿no? Y entonces yo voy y tengo un programa de música folclórica internacional, ¿no? Claro, ¿qué es lo que
diferencia a un programa como los que estamos escuchando ahora en 102.1, de un programa de música folclórica internacional seleccionado como antes se seleccionaba todo en Opus 102.1, con un criterio selectivo de investigación, de digamos contraste entre unas músicas y otras. Había un mensaje activo que llevaba a tomar una postura crítica. Ah, claro. Es obvio. No, vaya. Y lo que estamos viendo ahora son recuerdo. consejos del corazón, como dices, con música aleatoria que pretende ser popular. Popular en el sentido de que se vende mucho, de que la escuchas por todas partes. Mira, el otro ejemplo de que la insensibilidad está caracterizando de una manera muy destacada al gobierno de Nuevo León. Ellos perciben que por popular es lo que se escucha en la radio comercial. No es así. Mira, la Universidad Autónoma de Nuevo León, en descarga de lo que pueda haber que se dice, que yo, que estoy adentro de la universidad, no he percibido, ¿no?, en torno a algún cambio en la programación radiofónica, la universidad ha creado 22 grupos, hasta lo que yo sé, 22 grupos orquestales de música clásica con niños y jóvenes reclutados en barrios marginales. ¿Qué les parece? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que la música popular, cuando la escucha la gente, pues inmediatamente tiene una respuesta. Lo que pasa es que le hablamos en necio, como supuestamente se quiere, lo decía Lope de Vega, ¿no?, para darle lo mismo. Pues no. Otro ejemplo más. Hoy en la tarde se presentará invitado, pues yo le invité pues a Armando Fuentes Aguirre Catón. Él tiene una radiodifusora que se llama Radio Concierto en Saltillo, pero él inició un programa hace una cantidad de años muy regular que se llamaba Concierto, y en ese programa hizo que la radiodifusora a través de la cual se emitía cobrara popularidad. Y hoy Radio Concierto cumple 20 años. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Por eso es que, ciertamente, bueno, Manuel tiene razón en enfocarse en que la demanda sea muy concreta y que se devuelva Opus 102.1 a FM. Pero yo diría, nosotros necesitamos explorar las posibilidades de lo que puede ser la radio pública y la radio privada. Vamos a dejar ahí el tema en este momento para hacer una pausa. Vamos a los mensajes de identificación de estación y regresamos muy rápido, enseguida, de unos cuantos y breves minutos, para ahondar entonces hacia dónde va esta protesta, hacia dónde va este movimiento y algunas derivaciones que bien nos advierte Manuel Yarto no nos deben desviar del punto central de la discusión. Pero hay ramificaciones que valdría la pena dejar vivas, no cerradas ni muertas, porque ya en lo que nos plantea Abraham vemos que hay un ingrediente misterioso, y ustedes saben de qué hablo: la voluntad política. Hay ahí una decisión en donde los centros de poder se arrogan derechos que luego estrictamente no les corresponden, y ahí es en donde la ciudadanía debe saber qué es lo que está pasando y qué implicaciones tiene. ¿Y qué hacer? ¿Y qué hacer? Por eso digo que es a lo que vamos en la segunda parte. Exactamente, Manuel. Porque muchas personas han comentado, esos que escuchaban Opus, que ahora sí están respingando, pues son muy poquitos, y los derechos de esas aparentes minorías no están cuantificadas, como nos dice Jimena. Hace muchos años aquí en el Tecnológico se realizaban las encuestas, los ratings, se medían los ratings de radio, se dejaron de hacer. Y ahora nada más hay esta empresa brasileña muy cuestionada por su metodología, y los informes de rating en radio son el mayor ultra secreto que ustedes se puedan imaginar. Ni la tecnología para poner satélites en Marte es tan hermética. ¿Qué está pasando con la realidad de los gustos? Esto en una instantánea del público regiomontano, del público radioescucha y televidente. Pero si viéramos las dinámicas, las tendencias históricas
en ambos segmentos, el público radioescucha y el público televidente, veríamos una degradación constante y permanente en esta capacidad de análisis y postura de demanda crítica del público. Entonces, ¿qué está pasando en una visión histórica? Porque recordemos, la radio en español en el mundo nació en Monterrey. En 1921, sí. Claro. Y las pruebas que hacía don Constantino de Tárnava, cuya fotografía está aquí en el pasillo, sus pruebas empezaron en 1919, porque está la polémica con Argentina y también con la Dominicana. Pero bueno, en este contexto, ¿hacia dónde va nuestra radio? ¿Qué les parece si regresamos después de unos minutos con este planteamiento? Nuestra revista universal de este jueves, en este diálogo sobre la radio pública y en concreto sobre esta demanda ciudadana de que Opus 102.1 regrese a la banda FM. Estamos en diálogo con Jimena Peredo, con Abraham Nuncio y con Manuel Yarto. ¿Qué hacer entonces? ¿Estás convocando, Manuel, tú a una, pues es una protesta, es una manifestación? Yo pongo un plantón. Un plantón. Vamos a ir a plantar afuera del Palacio de Gobierno, la invitación a escuchar música, la música que disfrutábamos en Opus 102.1. No va a haber discursos ni arengas. ¿Por qué se propone esto? Para evitar que se termine desvirtuando el propósito, que es una solicitud para que 102.1 de FM regrese a Opus. Esa es la solicitud que se hace. Entonces, no hay arengas. Ahorita me proponía Jimena, me parece excelente idea. El plantón va a ser de 7 a 8. Si después de las 8 quiere organizar, a ver quién quiere ponerse a organizar discursos o lo que sea, pero al menos el evento, tal como lo planeamos, es de 7 a 8 nada más, con pura música. Algunos músicos se ofrecen a tocar ahí, en vivo. En la explanada de los Héroes. En la explanada de los Héroes, afuera del Palacio. A tocar. Va a ser medio complicado poner de acuerdo a los músicos. No sé si todos tenemos amigos músicos. Poner de acuerdo es de las cosas más complicadas del universo. A cualquier artista. Entonces sería muy difícil. Yo no me atrevo no me siento con la capacidad para poner de acuerdo, y tú primero y luego tú, entonces yo dijera, si ustedes quieren poner de acuerdo, perfecto, ¿sí? Ese es un punto. Un punto también que quiero con relación a esto, sí tiene muchas facetas. Yo creo que merece toda una reflexión las permisionarias, que es diferente a concesionarias. Sí, que la nueva ley federal de telecomunicaciones desaparecieron las permisionarias, ya las convirtieron a todas en concesionarias, y es parte del problema, porque estamos viendo este proceso de privatización generalizado. Entonces sí merece una discusión seria, profunda. La dejamos pendiente para organizarla luego. Indiscutiblemente. Pero otro punto que me parece importante es la falta de respeto que ha mostrado el señor gobernador con dos públicos. Con la gente de Opus, que tiene varias décadas trabajando por hacer una radio de muy alta calidad. Y que venga y les diga, ¿ustedes son empleados y obedecen? O sea, los trata como si fueran el señor que lava los coches. O sea, ni a esa gente se le debe tratar así. Me parece una falta de respeto de parte de él. Y también a la audiencia, al decir, nada más porque yo quiero, y además ni siquiera tiene el correcto comportamiento de generar un diálogo. O sea, poner un texto en Facebook con errores de ortografía en su muro, llamando aquí estoy cuando quieran hablar, me parece incorrecto de un político de la talla de un gobernador. Y además la gente que escuchaba el 1510 AM, que también tenía su público, también fueron despojados de su programación. O sea, ahora la gente que en las rancherías, en Anáhuac, etcétera, escuchaba 1510 AM, pues esas personas no las hemos escuchado. ¿Qué opinan de que ahora están haciendo sus labores con música clásica? Seguramente, si así se queda, que está como para escribir un cuento, ¿verdad? De las consecuencias políticas que puede generar la música, porque la protesta del domingo, para mí, es una consecuencia política de la música. Cierto. Y yo creo que las personas que no tienen la capacidad de disfrutar determinado tipo de música, que no es la comercial, la de tendencia, no saben de lo que estamos hablando. Pero la música tiene, sobre todo música no comercial, despierta en uno una experiencia estética distinta que te hace comprender la diversidad, las muchas existencias.
válidas y valiosas, todas. Opus era un espacio diverso. Dentro de las frecuencias que existen en FM, era la única, o sea, era realmente la radio diversa. Y cuando Osvaldo Robles, el actual director de radio, dice que lo que quieren es hacerla más inclusiva, más diversa, yo digo, dejando hora y media de música clásica, porque aquí está la programación nueva del 102.1, que se llama Libertad, ahora, hora y media de música clásica, uno dice, pues, ¿cuál es la diversidad? Si todo lo demás, música retro, programas para del corazón, en fin, yo también quisiera, ¿vamos a entrar a llamada? Sí, vamos a escuchar una llamada del público, pero termina. Bueno, tengo que decir que hay también dentro de la nueva programación, me gustaría en todo caso después de la llamada hablar sobre esto, porque la nueva programación no todo es reprobable. La nueva programación, según lo que ayer nos entregó el director Osvaldo Robles, me parece que vale la pena discutir las nuevas inclusiones. Bien. Pero me espero. Escuchemos a esta persona del público que nos quiere dar su opinión. Parece que es alguien que gusta de la ópera. Escuchemos. Sí, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenas tardes, más bien. Sí, ¿cuál es su nombre? Disculpen. Carlos Ledesma. ¿Quiere darnos opinión sobre este asunto, por favor? Sí, claro que sí. Mire, yo acostumbro escuchar Frecuencia Tech o la estación de la Uni o la estación del 90.5 de Radio Denver y lo que era Opus. Este sábado yo empecé a notar el cambio de estación desde hace meses. Allá no está el profesor, el maestro Javier Castillo. Yo noté diferente la estación y fueron cambiando de locutores acá con conductores o locutores cada vez menos expertos en la materia de la música clásica, ¿verdad? Entonces a mí ya me empezó a aparecer ahí, me empezó a hacer ruido, pero y ahorita, me voy enterando ahorita que sintonicé Frecuencia que ya no existe, y ahorita le cambian la estación y ya no existe Opus, ¿verdad? Entonces, sí. Pues era para mí Opus, era muy importante como radioescucha, porque yo todo el día me la paso en mi auto manejando, entonces era muy importante escuchar los sábados, no sé, Pauta Libre o Clásicos sin Corbata o Ecléctico, o sea, los programas distintos que tenía Opus eran para mí, pues eran algo muy bueno, ¿verdad? Pero es triste enterarse de esa manera que ya no existe la estación como tal, ¿verdad? Pues le agradecemos mucho su opinión y la verdad está reafirmándonos lo que hemos venido comentando, ahora añadiendo el dato de que ciertamente era una estación muy escuchada entre los automovilistas. Por lógica, en medio de este tráfico endemoniado que padecemos, el remanso, la paz espiritual que brinda la música culta, pues es la mejor medicina. ¿Algo más que quiera comentar, don Carlos? Pues le agradezco mucho que en lo que es Revista Universal le estén dando este espacio, ¿verdad? Es magnífico, no quedarse callado, ¿no? Es la idea, tener ciudadanía consciente, responsable y participativa. Muchas gracias y muy buenas tardes, siga escuchándonos. Muchas gracias. Pues es una opinión, pero que representa muchas opiniones. Muchos están por darse cuenta de lo que pasó. Muchos están por darse cuenta. Y es que, como dice Manuel, ¿qué va a pasar? ¿Hacia dónde vamos? Porque una cosa es detectar el problema, ¿verdad? Y ciertamente mientras no hay un buen diagnóstico no vamos a poder dar un buen tratamiento, una buena reacción o respuesta. Pero ¿qué sigue? Yo quiero cerrar mi participación y creo que necesitamos insistirle al gobernador, que es el que tomó la decisión y el que puede revertirla, pedirle que cambie nuevamente, o sea, que regrese Opus a 102.1. Es lo que tenemos que insistir y pedirle. Pues ahora sí hay que decirle al Bronco que repare. Que repare, sí, que repare las... ¿Cómo se dice? Cuando reparan, que hacen la cos... ¿Cómo se dicen los caballos que...? Pues yo los haga por patada. Okay. Las patadas que se aventó. Una cosa, sí, ¿verdad? Sí, las cosas que se aventó, que las repare. Sí. Pues sí, habla. Jimena, te habíamos quitado la palabra. Sí, les estaba comentando... Bueno, y además ojalá que Carlos Ledesma esté ahí el domingo a las 7 en la Explanada de los Héroes. Les estaba yo comentando que veo, o sea, el Opus, a mí me fascinaba prácticamente toda la programación. Lo único que no me encantaba, pero como que lo toleraba cambiándole, eran los informativos. No me parecía un informativo que me diera novedad, aunque aprecio mucho a la gente que lo hacía. Pero toda la música, todos los programas, también fan de Ecléctico y otros, etcétera.
Ahora, lo que ayer decía Osvaldo Robles es que también música popular es el farafara, es la música folclórica, la música colombiana, la música grupera, que la están ofertando ahora en el canal 102.1. O sea, es interesante el planteamiento. De entrada, a los radioescuchas que estábamos acostumbrados con algo, pues puede parecer completamente fuera de lugar, pero también tienen un punto. O sea, si es una radio del gobierno, ya no es radio pública, estoy entendiendo esto, una radio que tiene el permiso de un gobierno y el gobierno pues es de todos, pues sí, probablemente valdría la pena preguntarnos de qué manera podríamos incluir otro tipo de música. Es válido, yo no estoy peleada con eso. Ahora me pregunto si le preguntaba hace rato a Manuel, una estación de radio puede tener tantos grupos, tantos sectores, tantos gustos distintos, ¿puede funcionar? No lo sé, porque yo no conozco una estación que no tenga un proyecto definido, ¿no? Classic, pues ya sabemos qué es, 98.9 ya sabemos qué es, o sea, tienen grupos, audiencias definidas por son géneros. nichos muy definidos. Nichos. Yo no sé esto que va a ser de chile, de manteca, de azúcar, no sé si vaya a funcionar, pero sí me parece interesante, a lo mejor va a tener otra consecuencia política si no logramos que reculen, pues que vamos a poder escuchar música colombiana, que a mí me encanta hacer el quehacer con música colombiana, por supuesto, yo no tengo ningún problema con eso. Pero vamos, hay ahí algo que no podemos dejar de ver las personas que estamos ahorita en resistencia. Es verdad, la flexibilidad, el dinamismo de una estación viene precisamente con los años. Ahora, ¿quién toma esas decisiones? ¿Las toma un individuo? ¿Y por qué se toman? Pues hasta la fecha no lo han logrado argumentar. No han logrado argumentar que es posible tener una estación con tanta diversidad. Yo no sé si las personas que adoran la música colombiana van a estar pendientes de la hora y media que tienen de música colombiana, como los que adoramos la música clásica vamos a estar pendientes de la horita y la media hora que nos están dando, que además es un programa pues medio hablado con Teresita de Jesús, que no era precisamente mi favorito. A mí lo que me gustaban eran los conciertos. Claro. Entonces, yo lo quiero también ahí poner, y por ejemplo, está Taller Abierto de Gerardo López en lugar de Moya, en lugar del informativo. Yo prefiero a Gerardo López Moya que al informativo. O sea, hay cosas que las vamos a ir viendo, no, las tenemos que sopesar y el tiempo va a decir ahora. Yo lo que quisiera es que Opus siguiera en FM definitivamente como radio escucha, pero creo que también estaría muy interesante que el gobierno tuviera la capacidad de sentarse a platicar y de sentarse a decir, miren, como gobierno queremos incluir estas otras músicas, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos balancear esta programación? Bien, yo creo que en este caso, tú, si eres, partidario de música como esta que estaba mencionando Jimena, pues perfectamente la puedes encontrar en cualquier estación comercial. Pero no se puede decir que en Opus no hubiese este tipo de música con Sones de América, por ejemplo. Ciertamente. ¿Verdad? Pero escogida con criterio artístico. Entonces es otra cosa. Es otra cosa. Y yo creo que en ese sentido, pues vale mencionar que quienes hacían la selección de música popular, no solo de acá del norte, ¿no? Que a mí me gusta, yo le diría al gobernador, mira, ¿sabes qué? Yo no soy de aquí del norte, pero yo te reto a que me ganes bailando una polca norteña. Lo reto. A que me gane bailando una polca norteña. Eso es más importante de lo que parece. Hace rato se mencionó algo de los locutores. Y a mí me llama la atención lo que mencionaba Carlos Ledesma, se llama, ¿verdad? Nos dijo. Sí. Sobre la baja de calidad en los programadores y locutores. Ser un buen programador de radio es una ciencia, es un arte, y aquí en Monterrey teníamos unos programadores que venían de México, de la Ciudad de México y de Guadalajara, a ver qué se estaba haciendo en la radio comercial, porque estábamos, pero al día en la jugada del top 40 y de todas estas cosas, del rating y de la radio comercial pujante, porque existe ese ángulo de producción. Aquí estamos hablando de otra cosa.
Y el trabajo de los locutores implica un conocimiento profundo de la naturaleza humana y del lenguaje y de su área de conocimiento. Yo tuve aquí en este micrófono hace mes y medio a Olganelli García, yo la invité. Yo la conocí en un programa con Gerardo o con alguien ahí en Canal 28 y la invité para que me hablara del proyecto. Curiosamente no mencionó su plan, curiosamente. Pero lo que yo pude observar, y lo digo al aire después de esa entrevista, es que su manejo lingüístico, su manejo verbal es limitado. No me parece una persona que frente al micrófono enriquezca la capacidad receptiva de su público. No me parece. Y eso lo digo abiertamente, porque tengo una responsabilidad como profesional del micrófono y como maestro en el aula. Y por eso traigo estos libros que tengo aquí, como ese que se llama Aula de Locución, o este otro que nos habla de radiodifusión educativa, o esta colección de la red, que precisamente Opus pertenece a la red de radiodifusoras y televisoras educativas y culturales de México. Hay un trabajo ya hecho al respecto, y los advenedizos, los que llegan a improvisar, los que llegan a volverse superstars de la programación, no me gustan. No les pongo like, como dice Manuel. No les pongo like, no me gusta. Entonces, hay un trabajo hacia adelante. ¿Qué seguimos proponiendo al respecto? Solo para terminar, yo diría, esa misma ignorancia, que para mí es una ignorancia trágica, porque ni siquiera ignora lo que ignora, Sí. No supo ni siquiera calcular lo que iba a detonar esta decisión. Entonces, el domingo y los días siguientes, el domingo yo creo que es el inicio de una lucha por regresar a FM el 102.1. Es lo principal. El domingo va a ser ¿cómo se llama? La línea de inicio. Apenas vamos a comenzar. Entonces, la idea es, sí, recuperar a FM, pero pero quiero llamar la atención a que tan lo ignoraron que no se dieron cuenta de lo que estaban haciendo. Pues sí. Por otro lado, yo diría, está bien, vamos a intentar que regrese Opus a 102.1. Pero a mí lo que me preocupa es que llegue otro gobernador con intenciones semejantes y que haga un movimiento Vamos igual. a estar más fuertes, Abraham. Entonces, como ahora no hay un marco jurídico que permita tener estaciones permisionarias, como es precisamente la de Catón en Saltillo, ¿no? Yo creo que hay que decirles a nuestros legisladores, oye, nosotros necesitamos impulsar la radio pública y en general los medios públicos. ¿Por qué los quitaron de esa ley? ¿No? Y por otra parte, advertir que nosotros no podemos continuar en un estado industrial manejado políticamente como si fuera una hacienda. Esto es absolutamente inaceptable. No se puede tolerar. ¿No les llama la atención que en medio de todo esto ocupe tan poco espacio, merezca tan poca atención el hecho de que AM es una banda que tiende a desaparecer? Incluso la FM ya también en algunas partes de Europa ha desaparecido por la transmisión satelital y por otros recursos tecnológicos. Pero lo que está pasando con la AM, que tiene una capacidad tecnológica muy reducida, se podría transmitir incluso en estéreo en AM, pero no hay el equipamiento para salir con una señal nítida y de calidad en esa banda. Entonces, escuchar música fina, música bien elaborada, una sinfónica de 120 elementos en una bocinita y con esas frecuencias tan reducidas, es un atentado al sentido común y a la sensibilidad. Es una patada. Para decirlo claro. Sí, entonces, definitivamente lo que quisieron es eliminarla. O sea, a mí me parece un eufemismo. No, es que es inaceptable que te digan, no la desaparecimos, la trasladamos a AM. O sea, me parece que, bueno, de nuevo, repito, no saben con quién están hablando, porque nosotros fuimos formados por esta música y no la vamos a perder tan fácilmente. No saben las consecuencias políticas que nos trajo 20 años de Opus. No lo saben, lo están por descubrir. Manuel, Abraham, esto que acaba de decir Jimena nos lleva a una eventual necesidad urgente de replantearnos cómo nutrimos la cultura, cómo elevamos la sensibilidad del público y no nada más la explotamos. Las radios y televisiones públicas tienen la función de tratar a su público como ciudadano y no como consumidor. Y en este esquema de producción que nos están planteando, nos están tratando como receptores pasivos, como consumidores perdidos ya para una causa.
Y nosotros en las radios públicas como esta, lo que tratamos de hacer es sensibilizar al público. Nuestro eslogan, conciencia en la radio, y lleva un doble juego, porque es conciencia en la radio. Es decir, somos profesionales en el uso de la herramienta, pero también somos conscientes del alcance que tiene esta herramienta en su penetración social. A mí me gustaría terminar advirtiendo que 102.1 Opus debe regresar al 102.1, pero no solo eso, mejorar las condiciones tecnológicas de esta frecuencia y darle el trato que merecen a quienes la hacen posible, sobre todo desde el punto de vista del conocimiento musical. No es de ninguna manera tolerable que se les siga tratando como si fueran los peones de una hacienda. Manuel. Por mi parte, quiero cerrar mi participación invitando al domingo, el domingo de 7 a 8 de la noche afuera del Palacio de Gobierno en la Macroplaza. Estamos llamando a un plantón silencioso en cuanto a discursos. La idea es escuchar música, la música que acostumbramos a escuchar en Opus, como una manera de solicitud respetuosa, sin ofensas, inteligente, pedirle al gobernador, directamente a él, que rectifique de su decisión, que lo metió, usando un lenguaje muy coloquial como él acostumbra, en un berenjenal, ¿sí?, que es un daño para la comunidad, para su futuro político, si lo quiere ver así, para las audiencias, para la ciudadanía. Entonces, que rectifique por el bien de la entidad, si realmente le interesa a la entidad. De nuevo. Desde luego. Hace tiempo, haciendo un reportaje, cuando empezaba el problema internacional del pirateo de señales vía satélite, hicimos un reportaje para 60 minutos que incluso llegó al lobby del Congreso en los Estados Unidos, porque era un problema internacional. Y en aquel tiempo un experto nos decía que el problema, cuando empezaba a codificarse la señal en los transpondedores, ahí en los satélites, es que se estaban cerrando espacios de discusión pública. Porque ahora los medios electrónicos hacen la función de las plazas públicas en la antigüedad. El ágora clásica helénica, ¿no?, en donde la gente se reunía y escuchaba a los hombres sabios o a los hombres que tenían docta palabra, lo que fuera, pero era donde la gente intercambiaba sus pareceres. O lo que luego después fue hacer la tarde, como decías tú en cierto programa aquí también en la Revista Universal, cuando las señoras, las abuelitas, recoger el día, salen a platicar las experiencias del día, de la semana, de la familia, ese tipo de cosas. Bueno, las estaciones de radio públicas que no tienen intereses comerciales tienen una vocación muy marcada por ese lado, alimentando, aceitando, estimulando ese encuentro de la ciudadanía en estos espacios públicos, porque ahora el espacio público es electrónico. Pero el problema es de que en lugar de avanzar en esta conciencia y en esta toma de postura activa de la ciudadanía, hemos venido cayendo en eso de que lo que es de todos no es de nadie. Y por eso vemos estas calles de una ciudad como Monterrey, pujante y con una gran tradición de trabajo y no sé cuántas cosas más, y se han convertido en la jungla, porque no tenemos la más mínima y elemental cortesía al llegar frente a un peatón, o a dar una vuelta a la derecha, o respetar una luz roja. Entonces, creo yo que estos medios que nosotros formamos parte aquí, tenemos una gran responsabilidad, no nada más en cuanto a entretenimiento, sino a otro aspecto de cultivo, de desarrollo, de una sensibilidad. Tratarnos con respeto, escucharnos, atendernos, respondernos incluso. Y no nada más con el mismo mensaje unilateral, autoritario, tradicional, la comunicación de una sola vía que hemos estado acostumbrados a recibir. Ahora tenemos que ser transmisores y receptores de alguna manera. Yo creo que Monterrey tiene un exceso de relaciones de producción y consumo. Son las relaciones dominantes en esta ciudad. Y Opus era una transmisora de otro tipo de relación. Era una relación contemplativa, una relación de placer, lúdica, de conocimiento. Y precisamente por eso esto es una lucha política. No es una lucha de una minoría que quiere su música y su estación y estaba acostumbrada, no. Es también un deseo de que otros que vienen después de nosotros, antier que yo agarré así Morones Prieto, puse la estación como siempre y estaban hablando porque ya no tenemos música, tenemos un programa espantoso, y dice mi hija de 4 años, mamá, ¿por qué pones eso? Pon nuestra música. Y le dije, ay, mi vida, ya nos quitaron nuestra música.
Yo quisiera que o sea, que así como a mí me tocó escuchar Opus, quiero que le siga a las demás generaciones, porque es otro tipo de relación, o sea, y es una transmisión, es muy bonito imaginarlo, ¿no? Detrás de este desafío que estamos enfrentando hay una belleza que estamos por verla, la belleza de la defensa del arte, de la música y de las consecuencias políticas de la buena música. De la buena educación, para decirlo en pocas y llanas palabras. Sí, cuando uno crece con ese tipo de estímulo es otro el mundo. Fíjense que me voy a despedir con una muy breve anécdota. En mi casa se escucha muy buena música gracias principalmente a mi mamá. Ella, el primer disco de los Beatles y el de Elvis eran de ella, pero a ella le encantaba Glenn Miller y todas esas orquestas famosas, pero para ella Chopin y Händel eran lo máximo. Bueno, Mozart pues sí estaba presente, pero yo conocí a Mozart gracias a un ingeniero, Federico... ahorita me acuerdo su apellido, él era un suizo que vivía al lado de mi casa, un geólogo que hizo los estudios de estabilidad de terreno para Laguna Verde, para la Comisión Federal de Electricidad, Federico Mozart, un vulcanólogo y geólogo, pero genial, y era mi vecino, allá en Coajimalpa, en México, y lo iba yo a visitar porque era un tipo con una gran cultura y con una forma de hablar, era muy independiente en su forma de pensar, muy crítico. Bueno, tenía prácticamente todo Mozart en CD. E ir a su casa era escuchar a Mozart con un placer. Y él me enseñó a amar a Mozart. Él. Y desde entonces yo escucho a Mozart de otra manera porque me recuerda algo familiar. Claro. Y entonces me doy cuenta lo importante que es, no nada más conocerlo, sino amarlo. Pero necesitamos que nos enseñen a amar. Eso hacía Opus 102.1, enseñarnos a todos. Exacto. Eso es lo que quería decir. Muchas gracias a Manuel Yarto, a Abraham Nuncio y a Jimena Peredo. Alfonso, gracias a ti este programa, que a veces nos quedamos callados agradeciendo la buena radio. Muchas gracias por estos 14 años. Ahí vamos. Ahí vamos. Gracias, muchas gracias. Y nos vemos hoy a las 7. Gracias, 7:30. 7:30. En Mandela, Centro Cultural. Muchas gracias a todos y seguimos aquí en Frecuencia Tech. No se vayan.